la vida de una persona es lo que puede alterar la biología de la persona, y al revés, como la biología puede alterar la percepción del mundo de la persona, ¿por qué a María le diagnostican síndrome de fibromialgia y por qué a Juan le diagnostican síndrome de fibromialgia y no tiene nada que ver una cosa con la otra? Tenemos que ser expertos en la biografía de las personas para comprender cómo esta biografía altera la biología de las personas. Tengo una crisis con el dinero, el sistema nervioso se va a alterar tanto que va a alterar la inmunidad, y esto es la psiconeuroinmunología. Es que para comprender realmente cómo entendemos lo que entendemos, nos tenemos que ir a la infancia, ¿no? Y hay gente que se enfada. Todos tenemos predisposición a tener patologías autoinmunitarias o a tener lo que sea. Todos. Y el hijo que recibió esto, pues quizá es que mi padre fue muy duro. Pero ¿qué ocurre cuando aprendemos y conocemos todo lo que hubo allí? Pregúntate, ¿de dónde vengo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué me enamoro de quien me enamoro? Comprender ya es una forma de sanar. Muy buenas, team. Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Raíz Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, Xavi Cañellas, experto en PNI, uno de los 4 fundadores de Regenera, autor de 4 libros, un ser humano maravilloso y que hace las cosas con mucho amor y sobre todo que tiene mucho que decir y que contar. Así que, Xavi, bienvenido a La Raíz Podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, de verdad, un súper placer. Qué placer, qué placer. Primero de todo, Xavi, me gustaría saber, más allá de los máster, todo tu conocimiento, ¿quién es Xavi? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido que deshacer quiénes somos, ¿no? Para descubrirnos más. Pues mira, Xavi ahora te podría decir que es una persona que ama a su familia, que es su proyecto más importante, su mujer y su hija. Y que además es apasionado de la salud, de ayudar a las personas de forma ordenada, de amar de forma ordenadamente también, y siempre con ese ímpetu de transmitir el máximo de salud posible para que las personas que quieran pues puedan coger esta energía y puedan transformarse si así lo desean. Brutal. ¿Y ha ido cambiando tu opinión de Xavi o tu visión? ¿O también qué opinas con el tema de la muerte, ¿no? De la muerte simbólica, como has dicho antes, ¿no? Me gustaría saber un poquito. Claro, sí, para eso, y agradezco mucho todas las crisis que he tenido y todas las crisis que voy a tener. Por supuesto ha ido mutando, gracias a Dios ha ido mutando, ¿no? Siempre cito a una cantante que siempre le tengo un respeto enorme, pero tiene la letra de una canción que es soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Estoy hablando de Alaska, ¿no? Y en forma de broma y con un respeto enorme le digo, ¿cómo la lío esa canción, ¿no? Nunca cambiaré. ¿Sabes esa frase que muchas veces decimos a muchas personas? Sé tú mismo, nunca cambies, ¿no? Creo que la podríamos transformar. Es decir, sé tú mismo hasta que dejes de ser tú mismo y seas otra persona, y deja de ser las veces que quieras ser como eres para transformar a otros niveles. Los niveles de frecuencia. Nosotros estamos frecuenciados en los momentos de vida. Ahora, pues todos nosotros estamos frecuenciando en una frecuencia de vida, y que nos es útil esta frecuencia, nos es útil para transitar lo que tengamos que transitar ahora. Ahora bien, de aquí 2 días no sé qué pasará, porque con que la vida es en gerundio, pues tenemos que ir adaptándonos a lo que la vida nos va dando y lo que la vida nos va quitando. Entonces, sí o sí, es una necesidad realmente que entiendo después pues, más de 20 años acompañando a personas y más de 44 años acompañando a mí mismo, la necesidad de mutación personal. Creo que es una asignatura que tenemos que estar cumpliendo a diario. Claro, darnos el permiso, ¿no? Porque muchas veces es como,
yo soy así y es lo que hay, es lo que me tocó o es lo que heredé, ¿no? Creencias de padres a nivel social Claro. y darnos el permiso a cuestionarnos quizás, ¿no? Claro, ahí hablas de un concepto, el permiso tiene mucha información, ¿no? Ah, todos vivimos como en un matrix, ¿no? Todos nosotros somos un infinito cúmulo de información, infinito, ¿no? Y la capacidad de relacionarnos con los demás, pues es relacionar nuestra información con los demás, ¿no? Am, el permiso tiene un nivel de información también infinito. ¿Qué significa darnos permiso? ¿No? Podríamos decir que como alguien no va a tener permiso para hacer, para sentir, para expresar algo, pero es así. Tú bien dices, ¿no, Renata? Quizás las creencias, los aprendizajes. Fíjate que definir creencias se pueden definir como patrones neurológicos que se han repetido muchas veces y que están basados incluso en que esa creencia nos genera un beneficio. Por ejemplo, ser reconocidos en nuestra familia o pertenecer, ¿no? Porque la pertenencia es algo tan innato en el ser humano, ¿no? Cuando nosotros tenemos tanto beneficio por una propia creencia, esa creencia la vamos a luchar muchísimo, aunque no sea ni saludable para nosotros en algún momento dado. Esa creencia seguramente quizás nos ha salvado la vida, pero llega un momento en la vida, en una frecuencia, que esa creencia me está quitando vida. Pero por la propia lealtad, pues yo voy a seguir y voy a seguir, ¿no? Entonces, el permiso no es algo tan simple, ¿no? Es un nivel de profundidad en la información que tiene, que desgranar la información del permiso seguramente nos va a dar el propio permiso a cambiar lo que tengamos que cambiar, ¿no? Buah, qué bonito, ¿eh? Y también me gustaría saber, Xavi, el hecho de por qué haces lo que haces, o sea, de dónde vienes, si quieres contar un poquito tu etapa de adolescencia, esos vínculos, ¿no? Porque al final somos creencias, ¿no? De nuestra Claro. experiencia evidencial, de nuestros padres, etcétera. Pero ¿por qué Xavi hace lo que hace? ¿De dónde viene? Bueno, seguramente mi información, y ahora ya consciente, decía Annie Rogers, el inconsciente insiste, se repite y casi tira la puerta abajo con tal de hacerse oír, ¿no? Am, Cuando hacemos consciente lo que no lo es, entonces pues nos da como más cancha, ¿no? Para conocernos a nosotros mismos, para ir desgranando esta información, incluso nos da la capacidad de tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Es verdad que siempre me ha llamado mucho el tema de la ayuda a los demás, ¿no? Y es verdad que cuando he hecho consciente lo que no lo era, he comprendido por qué transgeneracionalmente, por qué en mi propio sistema familiar de origen, eso se ha reforzado muchísimo, ¿no? Yo ya desde bien pequeñito yo quería ser médico, ¿no? Quería ser médico porque quería cuidar sobre todo a mi abuelo, a mi abuela, ¿no? Y mi abuela siempre decía, yo sufro del corazón, algún día serás el médico que me salvará el corazón, ¿no? Siempre he tenido ese impulso y es verdad que iba directo a estudiar medicina. Lo que pasa fue por una décima, no entré en medicina, por una décima. Incluso hasta repetí la selectividad, pero yo estaba en un momento de crisis de adolescente terrible y saqué la misma nota que en junio, ¿no? Entonces me volví a quedar a una décima, ¿no? Entonces fue maravilloso porque entré a estudiar una diplomatura, primero y después me licencié, que era fisioterapia, que yo en ese momento no tenía ni puñetera idea qué significaba ser fisioterapeuta. Pero bueno, entré diciendo, mira, estoy un ratito aquí y luego me cambio a medicina porque tenía ese impulso de ayudar, ¿no? Y lo que pasa es que encontré un profesor, eso típico, ¿no? Que te ponen personas maravillosas, yo tengo grandes profesores que he tenido en mi vida, y que me empezó a enseñar la globalidad, el concepto de la globalidad y de por qué puedo tener un problema lumbar si tengo un problema visceral. Y decía, ostras, esto es bien chulo,
¿no? Entonces ahí como que me fue gustando y ya no me tiré hacia estudiar medicina, sino que estudié un montón de posgrados y de másters y de historias, hasta que llega un tope que con los pacientes no acababa como de entender por qué les pasaba lo que les pasaba. Estaba agobiado ya, incluso tenía ese impulso de dejar, ¿no?, la profesión. Y apareció un máster europeo en psiconeuroinmunología clínica en el 2005, si no me equivoco, en Girona, en la ciudad de Girona. Y lo dejé todo y me fui a la aventura, ¿no? Cogí un crédito en el banco porque no tenía pasta y entonces pues me fui, cogí un pisito en un pueblo, en Porqueras, al lado de Bañolas, que es un pueblo muy bonito al lado de Girona. Y empecé a estudiar eso y ahí fue como que, ostras, espérate, que me está encajando todo, Dije, esta es la medicina que siempre he deseado estudiar. Y ahí estudié como en mi vida había estudiado, ¿no? Entonces ese impulso de ayudar a las personas desde el conocimiento, desde el comprender cómo la vida de una persona es lo que puede alterar la biología de la persona, y al revés, cómo la biología puede alterar la percepción del mundo de la persona, esta carretera de doble dirección, dije, wow, esto es lo que siempre había deseado, sin saber lo que había deseado. Y ahí pues me apasionó. Entonces, pues a partir de ahí pues llevo pues el recorrido de más de 20 años en este enfoque, pero con esa pulsión, ¿no?, de trascender muchas cosas de mi vida, porque eso me ayuda a ayudar de forma mucho más ordenada pues a los clientes que puedo atender o a los alumnos que tenemos en nuestra formación, ¿no? Sí, se trata como de entender el porqué, a la raíz, por eso nos gusta Claro. llamarlo ir a la raíz Claro. del problema y no estar en ese parche, ¿no? En esa parte que está afuera, ¿no? Claro. Seguramente. Y cuéntanos un poquito, Xavi, ¿qué es la PNI, ¿no? Que lo nombraste ahí para el que esté viendo. Claro. ¿Cuántas veces he definido la psiconeuroinmunología? Mira, podríamos decir, es un enfoque. Es un enfoque transversal. Y lo voy a explicar hoy de forma distinta como lo siento, ¿no? René Descartes nos enseñó hace mucho tiempo eso del pienso, lo existo, ¿no? Y él hablaba de que la mente y el cuerpo iban por carreteras distintas. Baruch Spinoza, otro filósofo que convivió en la misma ciudad que René Descartes en el 1600 y pico, fue un progre increíble. Porque Baruch Spinoza fue el primero que dijo, oye, que el ser humano es una entidad neurobiológica, que no podemos separarlo, ¿no? Bueno, eso se quedó ahí. Hasta que Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos a día de hoy pues, más reconocidos, pues escribió su primer libro, se titula El error de Descartes. El segundo libro se titula En busca de Spinoza, ¿no? Con esto se explica qué es la psiconeuroinmunología. Un enfoque donde, es verdad, y la definición más clásica, un enfoque que relaciona todos los sistemas corporales para comprender las vías de comunicación. Bien, eso está bonito, pero si lo llevamos a la práctica clínica es por qué a María le diagnostican síndrome de fibromialgia y por qué a Juan le diagnostican síndrome de fibromialgia y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay mecanismos de acción que son parecidos, pero la realidad es que María tiene una interpretación del mundo, unas experiencias y unas vivencias que son absolutamente distintas a las de Juan. Y las de María han llevado a alterar su biología y las de Juan han llegado a alterar su biología. Lo que pasa es que el título es síndrome del colon irritable. O ahora, que ya hemos pasado, ¿no?, en la fase del síndrome del colon irritable, pues imagínate que a María le diagnostican un SIBO y a Juan le diagnostican un SIBO. Estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocasionado que María y qué es lo que ha ocasionado que Juan acaben desarrollando una disfunción o una enfermedad, como una patología autoinmunitaria, ¿no? Tú puedes ver a muchas personas que están diagnosticadas de artritis reumatoide, ¿vale? Porque han heredado
una información, un antígeno, que tiene una relación con cuando hay una pérdida de tolerancia inmunitaria, se pueda desarrollar que una equivocación del sistema inmunitario para atacar el propio organismo, en este caso, pues las articulaciones, ¿no? Pero Luisa, que está diagnosticada de artritis reumatoide, no tiene nada que ver con Teresa, que le han diagnosticado artritis reumatoide. Sí, el diagnóstico, la analítica, que es importante ser expertos en esto, pero es muy importante ser experto en la vida de Teresa, en la vida de Lucía, en la vida de Marta, en la vida de Juan, ¿no? Daniel Flichtentrey, que es un cardiólogo argentino, decía en una conferencia y en su libro, que la verdad es que me encantó y aprendí esta frase, no es mía, la he utilizado como mía porque la recojo y tiene mucho sentido. Tenemos que ser expertos en la biografía de las personas para comprender cómo esta biografía altera la biología de las personas. Esto es la psiconeuroinmunología. Cómo la vida altera el propio organismo, los infinitos mecanismos de acción. Por eso hay que ser expertos, hay que estudiar, o para mí ya es un hobby, estudiar el mecanismo molecular, enzimático, que genera la alteración de la célula para transitar a expresar pues, genes proinflamatorios que acaban afectando, por ejemplo, a la piel. Ok, eso es maravilloso, pero ¿qué ha inducido a que esa célula exprese esas proteínas? Pues quizá un conflicto, quizá una creencia, quizás la actividad de vida o la poca energía porque no duerme bien. ¿Pero por qué no duerme bien? Porque quizás tiene una alteración socioeconómica que está afectando a cómo interpreta el dinero esta persona y es leal a cómo interpretaba el dinero su familia, y a partir de ahí el dinero es malo. Y entonces si tengo una crisis con el dinero, el sistema nervioso se va a alterar tanto que va a alterar la inmunidad, y esto es la psiconeuroinmunología. Claro. Qué profundo, y me encanta porque vamos a la raíz, el entender por Claro. qué, si la persona está atravesando una ruptura con su pareja o lo que fuese, cómo puede verse reflejado en el cuerpo, ¿no? Esa salud Claro. más holística, ¿no? El entender que somos un todo. Pero, Xavi, nombraste los sistemas a nivel familiar. ¿Cómo afecta esto en la Renata de hoy, por ejemplo, ¿no? Quizás la experiencia vivencial de mi madre, mi abuela, mi tatarabuela, mi padre. ¿Nos cuentas un poquito más? Fíjate, Renata, ¿no? Tú eres quien eres y tú estás viva gracias a tu sistema de origen. O sea, con eso ya comprendemos el impacto que tiene un sistema, ¿no? Un sistema se define como el conjunto de vínculos que se relacionan entre sí, ¿no? Todos formamos parte de un sistema, todos, absolutamente todos, ¿no? En el trabajo, en las amistades, en este podcast que estamos grabando ahora, en este sistema que estamos de 3, ¿no? Ahora bien, el sistema, el primer sistema que nosotros ocupamos un lugar, el primero es nuestra familia. Es decir, si nos pasamos de profundidad, diremos que antes de ser concebidos ya formamos parte de un sistema. Si saltamos, ¿no? Pasamos por la derecha a esta frase que acabo de decir, en el momento que nos conciben ya formamos parte de un sistema, ¿sí? Aunque mi propia creencia a día de hoy es antes de ser concebidos ya formamos parte de él. Entonces, fíjate que tu primer lugar en el mundo es tu familia. La información que tú tienes allí va a determinar neurológicamente cómo se va a estructurar tu sistema nervioso. Me explico. A las 20 semanas de gestación, el cerebro de cada persona está formado. A partir de las 20 semanas empieza lo que se llama la comunicación sináptica entre neuronas. Lo que se llama un concepto, si me permitís esta palabra un poco técnica, sinaptogénesis, es decir, la generación de comunicaciones neurológicas. Bien, fíjate que en el primer año de vida hay 1 millón de sinapsis, 1 millón de comunicaciones al segundo. Al segundo. Es decir, que nuestra estructura cerebral se forja en la ventana de oportunidad que tenemos, sobre todo
en nuestra propia infancia, ¿no? ¿Cuántas veces, pues tratando clientes o demás, es que para comprender realmente cómo entendemos lo que entendemos, nos tenemos que ir a la infancia, ¿no? Y hay gente que se enfada, pero no hay que enfadarse. O sí, que cada uno haga lo que quiera, pero hay que tirar para la infancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate que si es 1.000.000 de sinapsis al segundo, entendemos cómo se va generando como un árbol que se va ampliando sus ramas y que tienen que ver con todo lo que es la vida. Nosotros sabemos o creemos que entendemos que las cosas son así en base a lo que nosotros hemos aprendido. ¿Dónde lo hemos aprendido? En nuestro lugar, dentro de un sistema. Que además tenemos una herencia epigenética transgeneracional de todo nuestro sistema. Nuestro sistema de origen, podemos decir, es papá y mamá, ¿no? Nuestros progenitores. Bien, ahora bien, papá tiene una información infinita en su linaje de su papá y de su mamá, y los abuelos de su papá y de su mamá, de su papá y de su mamá, y de los bisabuelos de ta. Es decir, imaginaros lo grande que son los linajes de cada uno y que nosotros heredamos la información de cómo se expresan nuestros genes, a lo que se llama esta herencia epigenética transgeneracional, que puede influir no solo en el color de nuestros ojos, la forma de nuestra nariz, en si voy o no voy a tener pelo, sino en nuestra propia conducta. Yo puedo heredar un miedo a una conducta, por ejemplo, a un ruido estridente. ¿Puedo heredarlo de mi bisabuelo? Claro, quizás mi bisabuelo estuvo en la guerra y hubo bombardeos y ese bombardeo generó una señal y un cambio en la expresión de sus genes, porque fue un acto incluso hasta traumático, que eso se ha podido heredar. Entonces yo, como su bisnieto, ¿yo qué puedo heredar? Pues que en un momento de un gran estruendo, un petardo, que no un bombardeo, puedo sentir una sensación parecida a lo que mi bisabuelo vivió, pero no ha habido ningún bombardeo. Entonces, esa información no la podemos excluir. Esto forma parte de nosotros. Por eso es tan y tan importante no solo conocer, ¿no? Trato clientes que no conocen la historia de sus padres. Que dices, ostras, ¿cómo no puedes conocer la historia? Bueno, pues quizá hubo un abandono, el padre pues fue ausente, X. Pero ya es la información de nuestros abuelos. De hecho, todos nosotros hemos compartido cuerpo con nuestra abuela materna. En nuestra abuela materna, a los 5 meses de embarazo de nuestra madre, pues nuestra madre, como feto de 5 meses, ya tenía dentro de sí la célula precursora del óvulo que nos tuvo a nosotros. Entonces, fíjate, 3 generaciones compartieron cuerpo, compartieron entorno. Entonces, ¿es interesante conocer la historia de mi abuela? Hombre, sí, ya por cercanía de contacto por cuerpo. Ahora, imagínate todo lo que hay detrás. Entonces, imagínate el impacto que tienen los sistemas o qué impacto tiene en cómo un niño o cómo un adulto se relaciona en sus propios sistemas. Por ejemplo, un niño que va a la escuela es una jungla. ¿Sí? En las escuelas que se juntan infinitas informaciones de los linajes de cada niño y en cómo se va a relacionar pues, un niño con su sistema de clase, en la clase de la escuela, pues vendrá determinado a cómo he aprendido el lugar en mi propio sistema de origen y este sistema de origen de dónde viene. Entonces, a mí me parece apasionante, me parece maravilloso porque con que la información es infinita, claro, da mucha cancha hacer consciente lo que no es consciente, ¿no? También hay que sanar primero la mente, ¿no? Porque nosotros también acompañamos y guiamos a muchas mujeres con artritis, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, incluso Crohn, y hay que saber interpretar esa individualización o traje a medida según esa persona, ¿no? Por eso claro, es tan importante, yo siempre digo, ver de dónde viene, pero sobre todo sanar esto y hacer como una reprogramación para que a partir de ahí como resurgir una nueva identidad que no tenga nada que ver con
nuestro antiguo yo, ¿no? ¿Crees que es importante sanar la mente para sanar el cuerpo? Sí, te estaba escuchando y digo, y hay algo más allá Claro. de la mente, ¿no? Porque realmente cada uno de nosotros somos almas con un nivel de información más infinita que lo que te acabo de contar, ¿no? Evidentemente, nuestro cerebro, nuestra neurología, aprende lo que estamos diciendo, estas creencias, estos aprendizajes, por eso se llama aprendizajes neurológicos, y que defendemos y defendemos y defendemos porque nos dan nuestra propia identidad, que es lo que no queremos salir, no queremos salir de nuestra identidad, ¿no? No queremos salir de nuestro propio ego, ¿no? El ego a día de hoy lo tratamos mal, lo hablamos mal de él, porque el ego y nos da esa sensación de el ego este tiene mucho ego y demás. Y es verdad, ¿no? Nosotros nos expresamos a través de nuestro ego, ¿no? Tú muy bien has dicho, para dejar de ser nosotros, ¿no? Que básicamente es transformar el ego, es soltar lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Nuestra estructura neurológica tiene que hackearse, sí, pero es una necesidad, ¿no? La mente realmente comanda excesivamente, ¿no? De hecho, Jodorowsky dijo una vez que cuando nuestro corazón está cerrado, nuestra mente cataloga. Y que catalogue nuestra mente tampoco es que sea muy sano, ¿no? La mente muchas veces tiene que silenciarse para que el corazón pueda abrirse, ¿no? Fijémonos que neurológicamente hay 9 veces más aferencias del corazón hacia el cerebro que del cerebro hacia el corazón. Es decir, el corazón regula nuestro cerebro, ¿sí? Por eso abrir el corazón, cuando nuestro corazón se abre, aparece la compasión hacia nosotros y hacia los demás, ¿no? Y no se entiende del todo bien, ¿no? Abro el corazón y entonces voy a hacerte un juicio. No, es al revés. Si abro el corazón, aparece la compasión. Entonces, tiene que haber una relación, bajo mi punto de vista, como siempre digo a mis alumnos, digo, mi punto de vista es una N1 en un estudio científico, es decir, que seguramente no es verdad, ¿no? Con una N1 científicamente no sirve de nada. Pues ese es mi punto de vista, para que todo el mundo lo sepa. Entonces, tiene que haber un equilibrio interesante entre lo que es la apertura del corazón hacia la vida, que eso tiene que ver con mucha información detrás, y la estabilidad del sistema nervioso o una mente en paz, ¿no? Podríamos decir entonces, si me permites, Jesús, sería trabajar para que nuestra mente esté en paz y para que nuestro corazón esté en paz y pueda abrirse. Sí, y aquí también, porque muchas mujeres, no es que tengo esta etiqueta o cualquier patología autoinmune, etcétera, que he dicho antes, ¿no? Es esto lo que te ha tocado, tómate este fármaco de, no sé, metrotresato, etcétera. Pero la experiencia también, ¿no? Nuestra, por ejemplo, mi mamá con artritis, con 40 y pico años, bueno, yo la veía sufrir mucho, ¿no? Los dedos inflamados, los ojos rojos, que casi no los podía ni abrir, depresión, bueno, todo lo que conlleva de la mano. Y hoy en día, con 59 años, está mejor que nunca. No tiene dolor, no toma fármacos, tiene energía. Bueno, todo lo contrario hace 14 años más mayor. Y yo digo, ¿la edad tiene que ver? Y aquí también, analizándolo el otro día con ella, que cumplió 59, hostia, mamá, es que en esa época era normal que estuvieras así. Nos priorizabas a nosotros. O sea, a todo el mundo menos a ella. Estresada con la peluquería. Claro. Nutrición deficiente, descanso deficiente, no entrenaba fuerza, no trabajaba su patatita, no se exponía al sol. Todo esto lo está haciendo ahora y por lo cual tiene un resultado diferente. ¿Tú crees que este tipo de patologías autoinmunes se pueden llegar a mejorar sustancialmente poco a poco, dejando los fármacos y no siendo como una adicción y cada vez más, ¿no? Porque al final un fármaco también te cura una cosa, después otro fármaco para el efecto secundario del segundo, etcétera. ¿Crees que se puede mejorar, incluso curar este tipo de patologías? Claro. Los términos hay que cuidarlos mucho, ¿no?
por ejemplo, hay personas con patologías autoinmunes, has sacado, y primero de todo, felicidades a tu mamá. Hay personas con artritis reumatoide que decimos han llegado a un punto de no retorno. Ok. ¿Vale? Por ejemplo, porque llevan muchos y muchos años con cortisona. Ok. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir ese punto de no retorno? Que hay personas que no pueden llegar a dejar el fármaco, ¿sí? Porque cuando llegan a dejar el fármaco se desestabiliza y hay un rebrote inmunitario tal que el efecto es mucho peor, ¿no? Pero hay personas que pueden estar tomando 5 miligramos de cortisona y hacer una vida absolutamente normal, ¿no? Entonces, cuando tú coges el primer brote de una persona que tiene una artritis o tiene una enfermedad autoinmunitaria, depende también de la enfermedad autoinmunitaria, ¿eh? Y del nivel. Claro. ¿Se puede revertir? Sí. Si lo cogemos a tiempo, se puede llegar a revertir. ¿Revertir qué quiere decir? Que no vuelva a tener ningún otro brote. La información del antígeno está. Porque todos nosotros, si nos hiciéramos una analítica todos y miráramos todos los antígenos que tienen que ver con patologías autoinmunitarias, todos tenemos predisposición a tener patologías autoinmunitarias o a tener lo que sea. Todos. Se trata de lo expreso o no lo expreso. Bien, si lo he expresado, ¿qué margen tengo para hacer un retorno? Si yo llevo, pues lo que te digo, pues 15 años, 17 años tomando inmunosupresores, es posible que sea difícil revertir esa autoinmunidad y necesitemos, pues básicamente por una adaptación, pues un fármaco. Ahora, ¿puedo mejorar mi vida tal? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, siempre ha habido un debate, ¿no? ¿Se puede curar una patología autoinmunitaria médicamente? Te van a decir que no. Médicamente no. Ahora, si desgranamos un poquito más la respuesta a la pregunta es, mira cuántos matices hay. Es decir, yo puedo revertir si es mi primer brote y dependiendo de la enfermedad autoinmune puedo estar en un estado inicial o incluso mejor. Sí, lo he visto en la consulta. ¿Se puede mejorar tantísimo una persona que tiene una patología autoinmunitaria, incluso dejar el fármaco? Sí. ¿Puedo mejorar una persona que aunque tome una dosis baja de un fármaco puede mejorar infinitamente su estado de salud y hacer vida absolutamente normal? Sí. ¿Se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo? Muchísimas más cosas. Muchísimas más cosas, ¿no? El otro día me comentaba un amigo, me decía, ostras, es que mi ahijado, creo que me dijo, que tiene 20 años, le han diagnosticado ahora una enfermedad de Crohn y están hablando de los inmunosupresores o los monoclonales ya y claro, pero me decía, Xavi, pero ostras, es que este chico algo debe tener. Yo te he escuchado muchas veces y sí, el estrés, el no sé qué, no sé cuánto, pero es que además come muy mal. Pero claro, le han dicho que no tiene nada que ver lo que come con su enfermedad, ¿no? Esto te puedes imaginar la de veces que lo he escuchado en mi consulta durante 20 años, ¿no? Pero ahora estamos en 2025 y digo, a ver, entonces dije, a ver, solo por localización. La enfermedad de Crohn que tiene que ver con el intestino, solo por localización, lo que comes llega, solo por localización. Ya no te digo una persona que sufre una artritis reumatoide y tengamos que hacer un salto cuántico y decir, el gluten será malo para las personas que tienen artritis reumatoide. Ya no te estoy pidiendo este salto cuántico. Cógeme la ironía. Estoy diciendo, solo por localización. Cuando alguien tiene una diarrea, lo primero que se le dice es, oye, pues será mal, será bien, lo que sea. Cómete un arrocito, una pechuguita de pollo, para que se te pase la diarrea. ¿Sí? Bien. A ver, si tenemos inflamación en el aparato digestivo y además es una disrupción inmunitaria que conlleva una autoinmunidad, narices, sí, la alimentación
y un montón de más cosas, pero que la alimentación sí o sí tendrá que ver. Y aquí lo que me has dicho, perdona un poquillo, Mati, que me acuerdo de mi padre cuando son creencias, ¿no? Al final nos han criado lo mejor que han podido. Por Y supuesto. incluso me decía arroz blanco y Coca-Cola y le quitas el gas. Bueno, pero fíjate... No, pero son... ¿sabes? Claro, No me venía a la pero... cabeza, no sé por qué. Claro, pero fíjate, ¿no? Que, mira, hay aquí muchas veces... Mira, hace 20 años cuando... Lo comentábamos antes, ¿no? Hace 20 años cuando a un paciente pues decía, mira, quita el pan de tu dieta, porque el pan que tiene gluten, tiene antinutrientes y tiene no sé qué, tiene no sé cuántos, que eso pues no te va a ir bien, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y habían personas que eran mucho más fácil. Ahora quizás es un poco más fácil, aún así hay mucha resistencia, pero hay que entender de dónde viene la resistencia, ¿no? El pan ha salvado vidas. Entonces, la información transgeneracional, por ejemplo, sobre el pan, Sí. ha salvado vidas. Entonces, ojo, ¿no? Con no darle un valor a esta información, que hay que atenderla. Es, aquí salvó la vida. Y ahora en este momento no nos está salvando la vida. Pero hay que honrar lo que el pan, parece un poco broma y no es ninguna broma, Sí. hay que honrar lo que el pan hizo en un linaje que quizás solo tenían pan duro para sobrevivir. Y imagínate que la abuela le tengas que decir, no, el pan es malo, abuela. La abuela dice, ¿malo? Estás flipando, está malo. El pan me ha salvado la vida a mí, a mis 12 hermanos, a mis padres y a mis tíos. Entonces, la información y el valor que le damos, ¿no? El condicionamiento que tiene cada cosa que hacemos, bajo mi punto de vista, es muy honrable, ¿no? Otra cosa, nunca voy a honrar a la industria alimentaria, eso no lo voy a honrar nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cómputo general están haciendo más daño que bien, aunque en alguna parte harán algo bien, pero eso sí que no te lo compro, ¿no? Son muchas cosas a tener en cuenta y qué bueno poder cuestionarse. Yo siempre pongo el ejemplo de mi nono, que para el que no sabe es el abuelo. Mi Ajá. nono es mi abuelo Ok. italiano, ¿no? Que yo soy mitad argentina, mitad italiana. Y él salió de Italia por la Segunda Guerra Mundial, literalmente desnudo, ¿no? Entonces él se crió creó en Argentina, bueno, su vida, y era como, mi mamá se crió con la creencia de que tiene que haber comida hasta guardada por debajo de todos los Claro. sitios porque mañana puede haber una guerra y nos quedamos sin comida. ¿Qué sentido tendría para la Renata de 2025 que me cruzo enfrente y tengo comida para tirar para arriba? La realidad de Renata, ojo, quizás otras partes del mundo a día de hoy es diferente lamentablemente, pero es la realidad mía de tener comida acumulada y es como romper con esos patrones que quieras Claro. o no, a veces estamos repitiendo de generación en generación. Y qué bonito entender que es multifactorial todo esto, ¿no? Claro. Y que el pan también no es lo mismo a día de hoy que el de la abuela o de la bisabuela, ¿no? Entonces, son muchas cosas. Pero, Xavi, cuando empezamos a hablar de estos linajes, estas herencias que vamos teniendo de manera consciente o inconsciente, ¿cómo lo trabajás, no? Vamos a esa infancia. ¿Hay alguna herramienta que una persona que nos esté escuchando diga, hostia, ¿cómo puedo empezar a meterme y entender esto, no? Lo vemos mucho en consulta, ¿no? Quizás la mujer que está con una fibromialgia o una patología, dolores, porque es la manera, de manera inconsciente, de tener el amor o la atención de la familia, la pareja, Claro. y te está enfermando, ¿no? Esto es una locura y una explosión cuando te pones a ver de dónde nace cada uno, cuando vas a la raíz. Pero ¿cómo una persona puede empezar a experimentar eso? Quizás solita, sin un terapeuta, obviamente es lo recomendable, ¿no? Siempre tener un acompañamiento. Por supuesto. Pero ¿cómo podemos empezar a elevar ese nivel de conciencia para ver de dónde? Fíjate, mi último libro, Lo único importante que no lo más, abordo la felicidad desde un punto de vista distinto al que nos han vendido y que forma parte, o hay un ingrediente esencial que es ocupa el lugar que te toca en el mundo. Lo primero entonces es stop, para y pregúntate, ¿de dónde vengo?
Ese sería, ya no es una herramienta, eso sería ¿dónde empezamos? Pregúntate. Pregúntate desde una posición adulta. Si nos preguntamos desde una posición de un niño o una niña herida, entonces es muy difícil conectar con lo que va a venir en la información, ¿no? Porque entonces sale el reproche es que yo fui así y me trataron así y es verdad. Y quizá hay muchas personas que han recibido incluso hasta abusos, ¿no? Y han sido víctimas, ¿no? Cuando han sido pequeñas, ¿no? El adulto o la adulta es la que es capaz de sanar eso. El niño es muy difícil que pueda sanar esto, pero el adulto o la adulta sí que puede sanar. Entonces, pregúntate, ¿de dónde vengo? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué me enamoro de quien me enamoro? ¿Por qué estudio lo que estudio? ¿Por qué trabajo de lo que trabajo? ¿Qué información tenía mi familia? Fíjate, esta es una pregunta que todos nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué historia tenía mi padre? ¿Qué número de hermanos era mi padre? ¿Qué número de hermanos era mi madre? ¿Hubo muertes o no hubo muertes? ¿Cómo fue la vida de mis abuelos? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo sé de mis otros abuelos? Esto lo puede hacer, cada una persona adulta puede hacerlo. Podrá tener más información o podrá tener menos información, ¿no? Después de esto, el segundo paso es preguntar. Oye, si tenemos la suerte de que mamá y papá están vivos, o tenemos hermanos o primos o gente que pueda tener información, oye, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo viviste tú tu infancia? ¿Alguna vez hemos preguntado eso a nuestros padres? Fíjate que aquí es cuando empezamos a abrir el corazón. Ahí empieza a ver, cuando abrimos el corazón, aparece la compasión. Es que mi padre siempre fue muy duro, muy duro. Y es verdad. Y no quitamos eso. Eso lo dice un niño. El adulto puede ver, ¿cómo fue la vida de mi padre? Porque fue tan dura, tan dura, tan dura, no me dio amor, no me dio amor. Bueno, quizá el padre, la única manera que entendió de dar amor era trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y él no recibió quizá ni un abrazo ni un te quiero en su vida y tampoco sabía expresarlo. Y lo que hacía era trabajar y trabajar para que hubiera un plato de comida en la mesa. Eso también es una manera de dar amor, ¿no? Si abrimos el corazón veremos, ¿y cómo fue la infancia de él? Quizás tiene 4 hermanos, pero 2 se murieron cuando eran pequeños. Y quizá el dolor de la madre fue tan brutal y el dolor del padre fue tan brutal que él cogió las riendas de sacar adelante absolutamente todo y no cabía nada más en la vida. ¿Cuánto dolor hay ahí reprimido, no? Pero aprendió que tenía que seguir, tenía que seguir, tenía que seguir, tenía que ser duro, ¿no? Y el hijo que recibió esto, pues quizá, pues es que mi padre fue muy duro. Pero ¿qué ocurre cuando aprendemos y conocemos todo lo que hubo allí? Empezamos a comprender. Comprender ya es una forma de sanar. Después, evidentemente, y acompañado pues por terapia, pues habrá 1000 estrategias para poder sanar pues más y menos heridas. Pero la comprensión, el parar, preguntar, comprender, este ya es un acto tan sanador y tan terapéutico que esto ya cambia. Es decir, en el momento que eres consciente de esto, dejas de ser la persona que eras. Sí. Y ya eres una persona nueva, ¿no? Lo que hablábamos antes con Jesús. ¿Cuántas veces hemos mutado, hemos muerto, hemos renacido? Tantas veces como queramos, ¿no? Entonces imagínate, sería bajo mi punto de vista, una manera bastante sencilla para poder iniciar el camino al autoconocimiento. Me encanta. Y es algo que me emociona también, ¿no? Porque qué bonito poder entender el lenguaje del amor, ¿no? Que cada uno, lamentablemente no, cada uno lo expresa como pudo, como aprendió, algunos desde el servicio, ¿no? Dar un plato, otros desde el cariño, el sexo, la compasión, Claro. la piel con piel, ¿no? Hay muchas formas de expresar el amor. Y saber cuál es la forma que quizás papá o mamá desde su experiencia la expresaba,
es muy sanador, porque no es lo mismo decir, bueno, mi mamá no me abrazó, no me dijo nunca te amo y no me amó. Me Claro. sentí una niña que no sintió amor. Pero ojo, ¿cómo me lo expresó ella? Quizás desde el servicio, el Claro. traer un plato de comida. Y eso es sanar, porque no es lo mismo como yo veo esa realidad, porque al final cada uno ve la realidad desde su punto de vista. Empezamos la charla así, ¿no? Claro. Entonces es como sanar y me parece fundamental, ¿no? Porque empezamos. Sí, hay tantas definiciones de amor como personas hay en el mundo, ¿sí? Y aunque moleste a muchas personas, vivimos en el mundo que cada uno hemos creado. Por eso, de verdad, cuando tú te lees, cuando os leáis mi libro, ¿sí? Os vais a leer los dos el libro, ¿no? Bien, pues son dos libros distintos. Si lo leen 1000 personas, son 1000 libros distintos, ¿no? Y también una persona que vuelva a leer el libro después de años lo va a Será interpretar. Claro, porque está preparado a atender la frecuencia de la información, ¿no? Eso no exime y no excluye el dolor de esa niña que quizá se sintió abandonada, ¿no? Yo comprendo ya es sanador. Ahora bien, ahí hay un dolor. Ese dolor no hay que excluirlo. Ese dolor hay que mirarlo. Porque tendemos a excluir el dolor, ¿sí? Y a més, farmacológicamente da mucho chance el rollo del dolor, ¿no? Venden muchas pastillas, ¿no? Con el dolor. Pero el dolor, igual que antes hablábamos del permiso, que tiene una fuente de información increíble, pues el dolor tiene es una fuente de información inacabable, ¿no? ¿Qué información tiene ese dolor? No lo excluyas, atiéndelo, ¿no? ¿Es desgarrador? Quizás hay que atenderlo porque forma parte, ¿sí? La vida incluye los momentos del dolor, ¿no? La vida incluye momentos de alegría. La vida incluye los momentos de compartir. La vida incluye todo, absolutamente todo, ¿no? Yo le explicaba a mi hija, ¿no? Esto lo he explicado varias veces, le explicaba a mi hija que el cuento de las dos puertas, ¿no? Le decía, es un cuento que he modificado de Joan Garriga y se lo conté a mi hija cuando tenía 6 años, ¿no? Entonces, que está la puerta de la izquierda, está la puerta de la derecha. Y cuando tú cruzas una puerta y cruzas la otra puerta, tú vas a la vida. Las dos llevan a la vida. Ahora, la puerta de la izquierda es la puerta del ganar, del reconocimiento, del éxito, del amor compartido, de algo que entendemos como algo bueno, ¿no? Mi hija, cuando yo le contaba esto, me decía, ¿y la derecha? Porque ella era avispada, ella, ¿no? Entonces, la derecha, digo, la derecha también lleva la vida. Y también sé que vas a pasar por aquí. Y la derecha es la puerta del perder, la puerta del fracaso, la puerta del dolor. Pero también forma parte de la vida. Entonces, decían algunos budistas, que hilan muy fino los budistas con algunas frases, decían que la felicidad se puede definir como vivir en paz lo que la vida te da y vivir en paz lo que la vida te quita. Pero no excluir lo que la vida nos quita, no lo vamos a excluir, lo vamos a atender. El dolor hay que atenderlo. En todas estas, me preguntas sobre la información transgeneracional. En la información transgeneracional hay dolor. ¿Se ha podido expresar o no? Esta es otra cosa. Porque quizá por lealtad yo no puedo expresar el dolor. Pero el dolor está. Entonces, como la peli de Encanto. ¿Habéis visto la peli de Encanto? Sí, No, yo soy un gran fan de las pelis de Disney. De hecho, en el libro hablo de muchas pelis porque yo creo que Disney y Hellinger, oye, tenían un rollo que quedaban de acuerdo, ¿no? Entonces, pues hago pequeños spoilers. Hay muchas personas que nos escucharán que habrán visto la peli de Encanto, ¿no? Que es Bruno. Bruno es el excluido de la familia, ¿no? ¿Cuántos Brunos hay a día de hoy? Y no solo en forma de personas, sino en forma de conceptos como el dolor, en forma del amor. Hay familias que excluyen el amor porque fue tan doloroso, tan y tan doloroso, que esto no se puede expresar. Y así yo lo aprendo.
Y entonces, he nacido, he escogido mi familia, el alma, ¿no? Si me permitís ese puntito, el alma escoge a la familia donde nacer. Y mira, ten en cuenta que la primera relación de amor que tenemos es con nuestra madre. Es la primera relación, nuestra primera relación de amor, ¿no? Entonces, no es raro pensar que nuestras relaciones de pareja van a tener connotaciones sobre mi primera relación de amor. Si yo cierro el amor a mi madre, es mucho más complejo tener una relación saludable de pareja cuando sea adulto. Esto de, oye, pero qué relación o qué correlación más sencilla. Sí, es sencilla, es muy real, ¿no? Lo mismo que la relación con la vida. ¿Quién nos da la vida? Mamá y papá. ¿Cuántas personas conocéis que no confían en la vida? ¿Qué podemos hacer para empezar a confiar en la vida? Girarte hacia mamá y a papá. Es decir, ¿cómo está esta relación? Sanar la relación con mamá y con papá para empezar a abrirnos hacia la vida. Y sanar la relación de verdad no significa que el otro cambie nada. Absolutamente nada. Marcel Proust lo dijo. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. ¿Qué podemos hacer? No podemos pretender tener esa expectativa de que el otro comprenderá mi película que tengo ahora de mi vida y todo cambiará. Es posible que no. Y quizá tu padre no te va a entender nunca y tu madre tampoco. Ahora, ¿qué puedes hacer? Colocar a tu padre, colocar a tu madre en un lugar distinto dentro de ti. Un lugar que no genere tanto dolor. Al contrario, abrir el corazón y comprender. Ese es el gran cambio que puede hacer una persona adulta. Oye, y si mamá y papá pues cambian, pues mira, eso que te llevas, ¿no? Pero normalmente no pasa. Y no pasa nada, porque realmente todo está bien. Total. Sí, y aquí papá y mamá cambian. Por ejemplo, mi mamá, que lo dijo, ¿no? El otro día que tuvimos el honor de hacerle la entrevista, que se atrevió, ¿no? A contar su caso para que pueda inspirar a más personas. Yo cambié porque, bueno, mi hermano y yo dábamos el ejemplo. Porque por mucho que en esa época nosotros le decíamos, ay, ¿no? Por sus creencias, etcétera. Y eso, ¿qué mensaje, no? Si quieres que alguien cambie, cambia tú, da el ejemplo y a partir de ahí, pues, puedes inspirar a otra persona, ¿no? Y justo por eso ya cambia. Pero a veces el dolor, o sea, muchas veces muchas personas tienen dolor o señales, ¿no? Me duele aquí, me duele allá, falta de energía, cansancio extremo, cortisol por las nubes, y seguimos repitiendo un mismo patrón a pesar de que sabemos que ese patrón nos va a llevar a una calidad de vida pésima en los últimos 30 o 40 años como queremos vivirlos. Claro. En una silla de ruedas o incluso sin poder jugar con nuestros hijos, sin poder ir de excursión, pero ¿hasta dónde tenemos que llegar para seguir o cortar con ese patrón realmente que nos está llevando a un destino que no queremos, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para seguir sin escuchar a nuestro cuerpo o a nuestro templo? Porque yo veo, ¿no? Muchas personas que tienen patologías que están cada vez peor y no se dan cuenta y o llega una enfermedad, un alto impacto, o elevas el nivel de conciencia conectando con tu ser, o no hay otra, ¿no? O sea, o no sé, ¿qué Sí, opinas? estaría bien que con un dolor de cabeza dijéramos, oye, hay que cambiar nuestra vida. Ojalá, Ojalá. ¿no? Una leve acidez en el estómago es, espérate, vamos a parar, vamos a preguntarnos y vamos a trascender. No funcionamos así. La necesidad es importante, ¿no? Los diagnósticos, conforme son más graves, pues más necesidad generan. De hecho, por ejemplo, lo que más cambios genera es el cáncer, ¿no? ¿Cuántos pacientes he visto en mi vida que ha sido el diagnóstico de cáncer? Dejar el trabajo, dejar una relación tóxica, atender a sus hijos, empezar a decir te quiero. Sí, porque vemos que la película se acaba, ¿no? Ojalá lo pudiéramos hacer. Es un ojalá y no, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Jesús, que, por ejemplo, ¿quién somos nosotros los hijos para decirles a nuestros padres lo que tienen que hacer?
¿no? No hay grado de soberbia más grande que esa, ¿no? Y eso nos cuesta un montón entenderlo. Los padres son los mayores, nosotros somos los pequeños. Eso es orden, ¿no? Hablamos mucho del amor, pero el orden precede al amor, ¿no? El padre es el padre, la madre es la madre, el mayor es el mayor, el mediano es el mediano, el pequeño es el pequeño. ¿El pequeño puede hacer de madre? Puede, pero tendrá consecuencias, ¿no? ¿El hermano puede hacer de padre de los hermanos? Puede, pero tendrá consecuencias en su vida. ¿Me explico? Entonces, este es el desorden que constantemente nosotros vemos, ¿no? Incluso tenemos los que nos dedicamos mucho a la salud y los que no también, nos encanta decirle a los demás lo que tienen que hacer. Nos encanta. Nos encanta en el análisis transaccional utilizar el papel de padre, ¿no? Y muchas veces somos el padre de todo el mundo, ¿no? Podemos estarnos quietos. Cada uno va a tener la oportunidad para trascender si necesita trascender. Y, por ejemplo, yo trabajé con un hombre pues que tenía una adicción al alcohol. La adicción al alcohol vino después de la muerte por un accidente de tráfico de su hijo. Perdió a su hijo. Bien, el dolor era tan sumamente enorme, tan enorme, que el dolor básicamente era su anestésico. El alcohol, perdón. El alcohol era su anestésico. Entonces él tomaba alcohol para anestesiar el dolor. Bien, tiene un problema con el alcohol. A ver, tiene un problema con el alcohol. La conducta que le lleva a una adicción al alcohol está basada en que el dolor era tan enorme y es tan enorme que le compensa, perdóname la palabra, que nunca me gusta esta palabra de compensar, anestesiar ese dolor a dejar el alcohol. Entonces, tiene un sentido. Para este señor tenía un sentido. Entonces, cada vez que había hecho algo para dejar el alcohol, chocaba con un dolor que era mucho mayor que lo que se podía atender, que era el amor hacia su hijo. Entonces, solo pudo empezar a mirarlo en el momento en que se linkó una cosa con la otra. Por eso, cada uno que decida. Ahora bien, siempre respetando a los demás, ¿no? Este sí que es la asignatura de cada ser humano, yo creo, que vivimos en este mundo, es, mira, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y que corra el aire, ¿no? Es decir, que lo mío no te afecta a ti, y que lo tuyo, que no me afecta a mí. Yo respeto y honro lo que tú vivas, respeto y honro lo que yo viva. Si nos respetamos y tú no quieres tener ese despertar de conciencia para mejorar tus hábitos, ok, bien, lo decidirás tú. Es verdad que se puede abrir un debate ahora porque a nivel social, la sanidad pública, esto y lo otro. Yo no voy al médico nunca, ¿no? Nunca voy al médico. Nunca, y además con que desde bien joven fui autónomo, los autónomos creo que no hemos cogido la baja nunca, ¿no? Es así. Sí. Hay otras personas que cogen la baja, los autónomos no cogemos la baja nunca, ¿no? A ver, claro, socialmente puedes decir, bueno, entonces, si nunca he cogido la baja, nunca he utilizado la sanidad pública, si algún día necesito la sanidad pública, tengo que esperarme 3 años para que me puedan atender si nunca lo he atendido y no he generado una carga en la sanidad pública. Claro, esto abre un montón de debates que son debates que creo que no tienen solución. Porque con que se gobierna desde estratos más altos, el sistema no lo vamos a cambiar, ¿no? Y nos vamos a pelear entre nosotros. Sí, a mí me encantaría que en vez de pelearnos entre nosotros, que nos respetáramos todos. Que cada uno haga lo que tenga que hacer respetándose. Y si alguien quiere cambiar algo, pues mira, con gobierno
ponga los bollicaos y los productos procesados a 50 euros cada bollicao y que las manzanas las pongan a 5 céntimos. Esa sería la mejor medicina preventiva, que es facilitar, por ejemplo, que la gente coma sano. Entonces, que prohibieran en los hospitales las máquinas de refrescos o que prohibieran las tiendas de chucherías al lado de las escuelas. Entonces, fíjate que son estratos donde poco porque podemos debatir, podemos abrir un montón de debate y vamos a solucionar poco. Ahora, ojalá sí las personas tuviéramos el grado de conciencia de decir, pues voy a mirarme, voy a mejorar, porque si mejoro yo, mejorará no solo a mi sistema, sino a todos mis descendientes. Ojalá. Pues imagínate que todo el mundo tomara esa responsabilidad, ¿no? A nivel de sanidad. De hecho, antes en la Asia Oriental al médico se le pagaba cuando la persona estaba sana. Cuando estaba enferma se le dejaba de pagar. O sea, prevención absoluta, ¿no? Pero aquí no existe esto. Claro, ya ese poco cuidado paliativo que hay hoy en día en Occidente, ¿no? No, el otro día que con Marc estuvimos, que vi un post del Aurelio Rojas, del doctor, que decía: España gasta 130.000 millones de euros al año en sanidad. El 70% se destina al tratamiento de enfermedades crónicas. Sin embargo, el 75% de nuestra dieta, plan de alimentación, está compuesta por alimentos ultraprocesados. Precisamente lo que causa esas enfermedades. Estamos financiando la enfermedad en lugar de prevenirla. Simplemente te lo leía para saber tu opinión. Mira, lo primero que es que habéis entrevistado a mi mejor amigo, que es Marc, y al que le mando un saludo enorme, Marc, porque lo quiero muchísimo y además soy el padrino de su hijo, Luca. Y todo lo que os ha dicho Marc, pues tiene tanta coherencia. Tiene tanta coherencia, pues es una persona que tiene un nivel de conocimiento que es espectacular, ¿no? Te diría, mira, lo que te ha dicho Marc, opino igual. Sí, total. Pero bueno, vamos a darle un poquito de respuesta. ¿Estamos financiando la enfermedad? Sí, por supuesto que sí. Claro que estamos financiando la enfermedad. Es mucho más rentable que las personas estén enfermas que no lo estén. Tú imagínate que tenemos un grado de conciencia elevado las personas, las sociedades, entonces los gobiernos estos de pantomima que están gobernando son de pantomima, pero mira qué daño hacen. Desaparecerían, eso seguro, desaparecería, el sistema cambiaría, el sistema se rompe. Ten en cuenta que el sistema siempre está por encima del individuo, entonces eso es muy importante, ¿no? Ahora los individuos podemos hacer para cambiar el sistema, sí, y es tremendamente complejo, tal como las telarañas de los globalistas lo tienen a día de hoy, ¿no? Y entraríamos en otro debate que no tiene ni que ver en este debate, ¿no? Pero sí estamos financiando la enfermedad, por supuesto ya desde bien pequeños. A día de hoy, cuando nació mi hija en 2011, pues a partir de 2012, 2013, mi consulta estaba llena de pacientes pediátricos. He atendido durante muchos años a niños y a niñas, ¿no? Y atender a niños y a niñas, no se puede atender a un niño o una niña de forma independiente, porque el niño no es independiente, como lo debería ser en teoría un adulto, sino que tienes que atender al sistema familiar, ¿no? Y qué barbarie llegué a ver, ¿no? En tantos años, que las patologías que le tocarían a los adultos, que no le tocarían a los adultos, pero hemos normalizado en los adultos, bien, he matizado yo creo que de forma correcta, las estamos viendo no en chavales, en niños. Yo he atendido muchísimos niños y niñas con diagnósticos de artritis reumatoide con 2 años, con 3 años. Madre mía, tío. Entonces, esto no es normal. No. Esto no es normal. Entonces, estamos financiando, sí. En 2030 la previsión es que haya 70 niños y niñas de 0 a 5 años con sobrepeso u obesidad. Entonces, nos vamos a, lo quiero decir de forma fina, nos vamos a tomar viento. Iba a decir otra frase que seguramente todos conocen lo que iba a decir. Nos vamos a tomar viento. Uh-huh. ¿Sí? Porque fíjate que los niños son los futuros adultos y los que van a llevar las futuras sociedades. Entonces estamos hablando de que la sociedad en sí va a ser ya una sociedad ya enferma.
A día de hoy financiamos una sociedad enferma y el futuro no es alentador. Ahora bien, ojalá tomáramos esa toma de conciencia y hiciéramos los cambios, porque, mira, el aleteo de la mariposa genera un tsunami en la otra punta del mundo, ¿no? Tú te imaginas, Renata, Jesús, te imaginas que cada uno de nosotros, cada día, hiciera un acto de amabilidad. Tú te imaginas solo eso, cada día. Imagínate, mañana toda la población que haga un acto de amabilidad. No sé si el mundo podría sostener esto, pero sería maravilloso. Sería maravilloso, porque la amabilidad es contagiosa, ¿no? ¿Te imaginas un mundo así? Bueno, si no un mundo, nuestro propio mundo, ¿no? Pues en nuestros allegados, en nuestras familias, en nosotros mismos, que podamos llegar a esto, ¿no? Total. Y también tomar conciencia, y por eso también hacemos y divulgamos este mensaje. Después está en la persona querer, bueno, seguir igual o tomar ese granito de arena que nosotros aportamos y a partir de ahí que se cuestione, porque si una persona cambia después, todo cambia su entorno también, ¿no? Una persona sana y también da ejemplo. Y justamente el otro día estaba aquí en una cafetería de aquí al lado y había dos niñas y los padres, pues a ver, físicamente vamos a dejarlo que no lo veía muy Sanos. bien, ¿no? No estaban sanos, ¿no? Sobrepeso, obesidad incluso. Y los niños, pues lo típico de colacao, con galletas, con un croissant. Y ya no es ese colacao, ese acto, es que ese niño creo que en el futuro normalizará ese tipo de alimentación y cuando llegue la enfermedad, hipertensión, diabetes, etcétera, ya no dirá, ay, es que la alimentación ya ni se lo cuestionará porque para él o ella es lo normal de ese adulto, pero que era niño y por esos hábitos cree que es normal porque ha visto siempre eso, ¿no? Ya estamos hablando ¡buah!, que no es solo un niño o no, es que ese niño va a ser adulto y después, ¿cómo queremos que sea la calidad de vida de nuestros niños? Pero claro, esa es la normalización no solo con la comida, sino con las propias creencias, ¿no? Hay niños que creen que son tontos porque se lo han dicho muchas veces, ¿no? Ten en cuenta que sí es verdad, hemos normalizado el comer porquería en los niños, ¿no? Nos ponemos las manos en la cabeza por si mi hija come 2 huevos al día, pero no nos ponemos la mano en la cabeza si mi hija comiera un paquete de galletas cada día. Entonces, comer un paquete de galletas está bien visto, comer 1 o 2 huevos al día está mal visto. Entonces, sí hay un gran recorrido. Yo después de más de 20 años en la divulgación, en el mundo de la salud, he visto ciertos cambios. Es verdad que ahora estamos enfermos hasta de salud, es decir, nos hemos pasado de rosca. Nos hemos pasado absolutamente de rosca y llegan a la consulta pacientes que han hecho todas las cosas que dice Instagram, ¿sí? Y hacen el grounding y se ponen las gafas y se ponen el panel de rojos y hacen dieta cetogénica y se toman 500 suplementos y esto, pero con que se hace de forma tan desordenada tampoco se mejora y acaban llegando, incluso en muchos casos, a un síndrome de sensibilización central por un exceso de salud. Es decir, que todo está cambiando mucho, todo está cambiando muchísimo, ¿no? Ahora bien, sí hemos normalizado hábitos que de verdad, es decir, ahora está más normalizado que tomar el sol es malo que es bueno. Y con que el debate o el conflicto no sé, nos encanta, pues están los de no tomar el sol y los de tomar el sol. Pero que el debate no está aquí. El debate no es aquí. O sea, nadie en su santo juicio dirá que tomar el sol 7 horas en los momentos del sol más alto será bueno. A no ser que tengas una adaptación increíblemente a esto. Entonces, hemos sacado que, cuidado que nos va a tocar el sol. Ya, pues que las longitudes de onda del sol son muy distintas. Y si yo tengo una adaptación, ¿puedo estar a las 12 del mediodía tomando el sol media hora? Si tengo una adaptación correcta. Por supuesto, y habrá más síntesis de vitamina D. No, he estado 9 meses en una cueva sin tomar el sol y me voy a ir el día 1 de junio y me voy a exponer de 12 a 3 del mediodía al sol sin protección.
a ver, pues se te va la pinza. Es decir, te vas a quemar, seguro. Entonces, fíjate que los debates que se generan quieren generar polaridades, pero que hay mucha información en el medio. Pero a día de hoy, pues el sol es malo, los huevos son malos, el hacer deporte con la barriga vacía es malo, no sé, ¿no? Entonces, tenemos un problema con la comida, que con la comida no se tienen problemas, que tenemos problemas nosotros y los extendemos a la comida, pero las zanahorias no se levantan y te insultan, ¿verdad? Pues no tenemos problemas con la comida. Ahora, ¿qué tenemos? Conductas aprendidas neurológicamente, muy pisadas y repetidas, en que hemos dado una recompensa a algo, a una búsqueda que yo realmente no tenía que ver con la comida, pero le he asociado con la comida. Mira, tengo una falta de valor, de reconocimiento y de valor, porque nunca me han mirado. Y con que sentía tanto vacío, pues comía. Y con que la comida pues me aumentaba un poquito la endorfina y la dopamina en mi circuito mesocorticolímbico, pues asocié. Cuando tenga falta de reconocimiento, voy a comer. ¿Vale? Pues si esto lo has repetido muchas veces, pues acabaré incluso hasta con un trastorno de la comida, pero que la comida no tiene nada que ver. Que la comida es una consecuencia, que lo que hay que tratar es la falta de reconocimiento y dejar de darle tanto bombo a la comida, ¿no? Este mínimo ejemplo tiene que ver con, por ejemplo, una persona que sufre dolor, sufre una enfermedad y que por lealtad, pues necesita seguir enferma. Porque su madre y su abuela y su bisabuela siempre estuvieron enfermas. O ha habido tantas desgracias en la familia que yo no puedo triunfar, que yo no puedo tener abundancia, que yo no puedo tener salud. Entonces, pues la enfermedad, pues la cojo. Bueno, pero eso, Xavi, es un poco patillero. ¿Eso cómo lo coges? Sí, se puede definir a nivel molecular cómo ciertas creencias y ciertos patrones transgeneracionales pueden conllevar a una mala función inmunitaria, pero el sistema nervioso está comandando que haya una lealtad a esa información, que de momento es inconsciente, pues vamos a hacerla consciente. Pero claro, si en sanidad los médicos, los pobres médicos, y los digo de esta manera, tengo infinidad de amigos médicos, y el problema no son los médicos, el problema es el sistema. Un médico que tiene 6 minutos o 5 minutos para atender a una persona, ¿cómo va a preguntarle sobre su abuela? ¿Me explico? Sí, solo podrá preguntarle, oye, ¿cómo están los síntomas? Y además apretado porque le dicen que el protocolo tiene que darle pues un paracetamol, y el propio paciente, que no tiene esta información porque no se le ha facilitado esa información, dirá, no, es que yo necesito el paracetamol. Entonces, es un sistema que no funciona. Es un sistema que no funciona, no es un problema de un profesional. Tal cual, ¿No? tal cual. Nos quedamos mucho por fuera, pero es ir a la raíz y entender todo esto, ¿no? Claro. Y esto da para otro capítulo, que obviamente Muchas ya hablamos cosas, ahí de esa tertulia, a ver si puede haber un capítulo 2. Xavi, muchas gracias por a ti. compartir tu tiempo con nosotros, tu experiencia, y poder compartirla con nuestra comunidad. Sí. Y para terminar... Sí, bueno, me gustaría hacer 2 preguntas más. Venga. Primero, porque cada persona que preguntamos sobre el éxito, ¿no? Con su esencia distinta, pues da una respuesta pues también distinta, ¿no? Para ti, Xavi, ¿qué es el éxito? Tener paz. Bien, me encanta. Y otra, la última, esta sí que sí. Si mañana tú supieras que te vas de este mundo pragmático, físico, a nivel de legado o mensaje que quieras dejar en este mundo, si tuvieras, bueno, este micrófono te estuvieran viendo millones de personas, con traductor incluido, ¿qué mensaje dejarías? Que lo único importante es ser feliz. Ahora, una felicidad bien entendida. Una felicidad con vivir con paz lo que la vida te da, y vivir con la misma paz lo que la vida te quita. No diría nada más. Lo único importante, que no lo más, de verdad es ser feliz. Qué bonito. Gracias, Xavi, por compartir tu tiempo de nuevo. Gracias a vosotros. Y bueno, a todos los que llegaron hasta aquí, obviamente, denle like, denle amor, compartan con alguien que
seguramente sepan que necesite escuchar este mensaje. Y también, bueno, suscríbete al canal para más entrevistas como esta, y yo me quedo con que el verdadero cambio, si realmente queremos que sea duradero y sostenible, hay que ir a la raíz, hay que cuestionarnos el porqué de cada cosa, parar de ese patrón automático, piloto automático, y realmente todos tenemos el poder de transformar nuestra vida si realmente tenemos la intención y queremos, ¿no? Así que muchas gracias, Xavi. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Sí.